Continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al presidente del Consejo Directivo del IES, economista Francisco Cepeda. A los tiempos le vemos, mucho tiempo, por cierto, ahora en unas funciones complejas, difíciles, enfrentando ese gran cambio que se espera en el Ecuador. No es fácil, esto es una reforma estructural que hay que hacerlo, y esto no solo depende también del Consejo de la Judicatura, del Consejo Directivo del IES, del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional. Ahí hay una deuda pendiente del nuevo Código de Seguridad, de las estadísticas, la situación, pero también en el caso de la administración interna. Hace poco hemos visto cuando funcionarios del Seguro Social ecuatoriano, luego de una investigación, fueron detenidos por presuntos actos de corrupción. Quisiera empezar con eso, economista Francisco Cepeda. ¿Qué ha pasado estos últimos días? ¿Quiénes son? ¿Qué hacían en medio de estas angustias? Porque cambia el Seguro Social, cometiendo presuntos actos de corrupción al interior del Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto vernos a los tiempos, por primera vez yo en el sector público. La situación es que el jueves 4 de febrero logramos detener en una acción conjunta con la policía a un funcionario que había pactado recibir un valor para poder agilitar los pagos a un prestador de la ciudad de Quito. Dentro de nuestras investigaciones tenemos el audio donde se hace el pacto de este negocio. Se concurrió al sitio para la entrega del dinero, se comunicó esto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, y aprendieron a este sujeto, que incluso iba con la identificación del IES. Este es un recepcionista que trabajaba en el edificio Plaza de Mayo, y atrás estaban dos cómplices, uno de los cuales era un exfuncionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fueron aprehendidos en el hecho flagrante y trasladados por la policía a la Fiscalía. La sorpresa que nos llevamos es que en menos de 24 horas los tres detenidos salieron libres y sin ningún cargo. Así que eso realmente es algo muy preocupante, realmente desmotivante, porque siempre se habla de casos de corrupción, pero cuando se tienen las evidencias, nosotros pensábamos que eso era como suficiente como para poder sancionar a estos malos funcionarios e iniciar, esta es la punta del ovillo, iniciar una investigación que nos lleve hacia lo que está dentro, porque ellos hacían como un contacto para que se aceleren las auditorías médicas, se aceleren los pagos, y entendemos que hay una red que está dentro de las instituciones que trabaja en forma conjunta con estos captadores de pagos, ¿no? Economista Cepeda, realmente uno se queda absorto. Hay las pruebas documentales, los audios, y la justicia le saca libres y sin ningún cargo. O sea, no pasó nada pese a las evidencias que ustedes presentaron. Exactamente, es así como usted dice, Miguel. Uno se queda absorto, se queda sorprendido, realmente yo le diría hasta desmotivado, porque siempre se habla de temas de corrupción. Esta gente que está metida en la corrupción sabe cómo cuidarse, y en este caso nosotros ya logramos determinar en forma flagrante el cometimiento de un delito, pero la justicia, ellos salen libres. Bueno, vale la pena decir que nosotros no nos hemos quedado ahí. Está presentada la denuncia a la Fiscalía para que se indague este delito. También hemos presentado una queja a la Fiscalía para que se sancione en forma administrativa al fiscal, y también una queja al Consejo de la Judicatura para que se sancione al juez. Yo creo que cualquier nuevo proceso que valore la evidencia va a llegar a la conclusión que todo el mundo llega. Es un delito flagrante y tiene que ser sancionado. Esperamos que se haga justicia en esta segunda ocasión que vamos a emprender
las acciones pertinentes. Para estar absolutamente claros y entender el problema, ¿podría profundizar, señor presidente del Consejo Directivo del IES, economista Francisco Cepeda, este presunto delito? O sea, explíquenos más profundamente lo que han hecho estos señores que han salido libres y sin cargo. ¿Qué presentaron además de los audios? ¿Cómo fue el mecanismo, por favor? El mecanismo, mire, este señor que hacía de recepcionista en el edificio Plaza de Mayo se contacta con un prestador que necesitaba un pago. Este prestador, el pago que estaba pendiente era de $1.200.000 y él le ofrece sus servicios. Se pacta este servicio a través de un audio donde se detallan las condiciones. En este audio se indica que tiene que pagar un valor de suscripción, casi como que fuera un club, ¿no es cierto?, de $5.000 en efectivo, y que por cada pago que se le realice, este pago tiene que dar un 3% de comisión, o sea, es como un variable, digamos, ¿no? Para que se puedan realizar esos pagos, y que le garantizaba que en menos de 3 meses la deuda estaba cancelada. Indica que tiene que hacer una solicitud para que esto sea aprobado por el Consejo Directivo. Imagínese, ingresando la solicitud de las ventanillas de 1 al 5, de la 1 al 5, que por eso yo le decía, hay varias personas que están involucradas en este caso, y es lamentable que que Fiscalía no nos haya ayudado en este tema, porque se podía haber revelado una red grande sobre la cual nosotros estamos buscando otras evidencias y no nos vamos a quedar ahí. Y se ha comprobado, es la voz del recepcionista, estos diálogos, estas grabaciones, es decir, son auténticas, no son inventadas para que no crean eso en el debido proceso para que se avance. Son totalmente válidas, son totalmente legítimas. Además, en ese audio, ellos, como este señor, incluso como para vender o probar la legitimidad del servicio, involucra a algún otro prestador que ya había hecho el pago y con el cual vamos a tener reuniones para seguir indagando en este tema y que todo quede completamente claro. Además, es público y notorio que se realizan este tipo de pagos. Yo he recibido llamadas de diferentes prestadores en los cuales me apoyan en esta acción, diciendo que esto es algo que se venía realizando desde algún tiempo y que nadie había puesto una solución y que ellos estaban acostumbrados hasta pagar. Yo quiero hacer un llamado a los prestadores y proveedores: no se dejen amedrentar, no se dejen chantajear. Hay una administración que quiere hacer las cosas bien. Nadie tiene por qué cobrar un porcentaje o un valor para hacer un pago que tiene que ser hecho. Estos prestadores tienen miedo de poner sus denuncias por escrito, porque dicen que van a salir de la red, o que no les van de la red de prestadores, o que no van a recibir sus pagos. Y yo sí creo que hay que ser claro en esto. La corrupción va por los dos lados, ¿no? El que da y el que recibe. Si es que los prestadores tuvieran una actitud de no dar, de denunciar, de pararse, yo creo que sería el fin de esto. Y estos señores que fueron detenidos inicialmente y que han salido libres y sin ningún cargo, han vuelto a los mismos puestos, como que nada ocurrió, economista Cepeda. Bueno, sí, con una, digamos, sangre fría e increíble. El señor, que es funcionario, regresó al puesto, pero obviamente nosotros hemos procedido a la separación de este señor y, bueno, igual con sus abogados y todo nos amenazan con juicios y todo, pero creo que las cosas uno tiene que hacer como tiene que hacer. Es inconcebible que nosotros, teniendo las pruebas, no podamos sacar a este mal funcionario. Ya lo hemos hecho porque tiene que haber un ejemplo. Y también aquí yo sí quisiera pedirles a los miembros de los sindicatos que olvidémonos de esos temas de los nombramientos, esas cosas. Cuando hay este tipo de delitos, todos deberíamos ir en contra de eso, ¿no? Claro, es decir, si no se lucha de manera mancomunada, habiendo evidencias y hechos que corroen a una institución muy importante como el Seguro Social Ecuatoriano, va a ser muy difícil
avanzar. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el resto? Si se presume que aquí hay una red de presuntos estafadores al interior del Seguro Social, ¿qué pasa que para que vaya hasta la ventanilla 5? ¿Qué pasa con los que atienden en esas ventanillas? Bueno, estamos en un proceso de investigación del, del tema de auditoría médica, de las ventanillas de auditoría médica, porque esto es una cadena. Eh, Tiene que haber, siempre hemos recibido quejas de que algunos prestadores tienen facturas que no se tramitan, pero entonces estas facturas son atrancadas a propósito. Entonces los que tienen ya, para los que pertenecen al club, se les acelera los pagos y a otros no se les paga, ¿no? Eso estamos nosotros cambiando a través de un proceso para que los pagos se hagan en función proporcional al servicio que se ha recibido y evitar este tipo de vivezas criollas, ¿no? Claro, jamás se podrá justificar estos hechos, pero quizás, economista Cepeda, pudieran explicar si un proveedor le demoran 6 meses, un año en el pago de una planilla y se siente desesperado, insisto, no justificará jamás, pero explica que desesperado tenga que pactar porque legalmente no se procesa el pago a ese proveedor. Sí, coincidimos plenamente, o sea, no hay ningún justificativo para actuar de manera incorrecta, porque si no todos podríamos alegar cualquier cosa. Pero yo comprendo la situación de los prestadores. Lo que sí estoy seguro es que esta necesidad ha hecho que se unan a la corrupción y creo que tenemos que cambiar eso porque tienen derecho a sus pagos de una forma legítima y eso es lo que tiene que hacer la administración, garantizar que los pagos van a ser transparentes en función de los recursos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a pagar a todo el mundo y vamos a estar a tiempo porque el IES tiene dificultades financieras. Lo que estoy diciendo es que se pagará a todos de una forma proporcional para que no tengan que buscar mecanismos para acelerar los pagos, ¿no? Claro, eso implicaría, economista Cepeda, agilizar procesos dentro de lo posible para que no se dilate, no demore, que dé margen a esta utilización de la demora en los pagos para pactar desde afuera y desde adentro esta corrupción que debiera ser erradicada. Exactamente, sí, en eso es lo que estamos trabajando. Ya en estos días se pondrá un nuevo proceso de pagos a nivel nacional para evitar que esto se dé, porque esto es algo que sucede en diferentes provincias del país, ¿no? Economista Cepeda, por la historia reciente, su antecesor salió, ese fue el argumento cuando lo entrevistamos, por recibir amenazas. Él entró, él denunció que hay mafias, él dijo hay mafias y si es que no se robara en el Seguro Social, avanzaría, decía el ingeniero Jorge Madera, avanzaría para cubrir al menos parte de las necesidades urgentes que tiene el Seguro Social. Usted no ha recibido amenazas, no teme recibir amenazas y en el supuesto, ojalá no consentido, que existiera eso, usted seguirá firme para seguir enfrentando a estos actos de presunciones de corrupción. A ver, yo desafortunadamente no tuve la ocasión de hablar con el presidente del Consejo Directivo, lo cual me pareció una cosa muy extraña, porque yo le mandé un mensaje para hacer una transición ordenada. Me hubiera gustado que él, como yo haré cuando salga, conversar con mi sucesor y explicarle de todas las situaciones que yo he visto, sin que éstas sean la verdad, porque uno tiene un punto de vista y la verdad no sabemos dónde está. No tuve la ocasión de hablar con el ingeniero Madera, solamente supe por la prensa de que él salía porque denunció que había mafias. Sin embargo, yo soy de las personas que no creo que hay que quedarse con el simple hecho de denunciar, sino hay que demostrar que hay las mafias, hay que luchar contra esas mafias y eso es lo que yo estoy haciendo. Ahora, que eso trae problemas, como sí me ha traído problemas en cuanto a troles, en cuanto a amenazas. Uno de mis funcionarios le rayaron el carro, estando aquí mismo. Es así. ¿Cuánto tiempo estaré? Bueno, mire, eso ya depende mucho también
de cuánto pueda soportar con mi salud. Yo soy una persona que tiene una enfermedad crónica y realmente no pensé estar sometido a tanto estrés. Lucharé hasta que las fuerzas me den. No creo que sea mucho tiempo realmente porque es un tema muy desgastante, pero sí quiero dejar marcado un camino de por dónde se debe seguir. Así que esa es mi intención y al menos por el momento estaré dando la cara como se tiene que hacer, porque es fácil decir me voy porque hay mafias, pero creo que lo importante es decir me voy y luché contra estas mafias, les he demostrado que existen y hay un rumbo que seguir para que se salve este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y lo importante, no solo luchar contra las mafias, que está en primera línea, sino ir estructurando aquello que desde afuera se solicita. Va a ser muy difícil, estamos conscientes, economista Cepeda, cambiar el seguro social, pero por lo menos, como se suele decir, hay que intentarlo y hay que avanzar y dejar sentado las bases para un cambio estructural. ¿Hay algún plan? ¿Cuáles son las estrategias? Más allá, insisto, del combate a la corrupción, que es fundamental, pero paralelamente un plan, políticas, estrategias dentro de procesos de cambio para el Seguro Social ecuatoriano. Sí, bueno, antes de contestar su inquietud, creo que vale la pena comentarle algo para finalizar el tema de la corrupción. Con gusto. Yo me he reunido con diferentes grupos sociales y lo que siempre les llama la atención es lo que igual me llamaba la atención a mí cuando estaba fuera del IES. ¿Por qué la gente que se ha hecho millonaria acá, que ha robado, porque no hay otra palabra, vive y está campante, ¿no? Nosotros hemos recibido muchas denuncias o hemos encontrado muchas denuncias durmiendo en los escritorios de la Procuraduría acá del IES. Quiero decirle que en mi periodo hemos impulsado 12 denuncias de corrupción en la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de peculado, cohecho, tráfico de influencias, de extorsión, ataque a la integridad de sistemas informáticos e intimidación a funcionarios. Entonces, nosotros estamos buscando que esto sea claro. En cuanto a su pregunta, la situación del IES es una situación muy compleja, justamente porque este instituto se ha manejado de una manera realmente política. Como usted me conoce de muchos años atrás, yo soy una persona eminentemente técnica, que entiendo que tengo un vínculo político porque soy el representante del presidente de la República, pero mi intención al ser técnico es determinar lo mal conformados que están los seguros, especialmente el seguro de salud y el seguro de invalidez, vejez y muerte. Es inconcebible que a través de las diferentes leyes el IES haya tenido que empezar a cubrir a menores de 18 años, a enfermedades catastróficas, enfermedades crónicas, que son una responsabilidad del Estado y que se menciona que tiene que ser cubiertas por el IES y que esto será pagado por el Estado. Esta famosa deuda lleva ya más de 20 años y en el tema de salud se acumula y llega a un valor de 4.526 millones de dólares. Es un tema que hay que resolver porque el Fondo de Salud está prácticamente con un valor muy bajo. Estamos casi con 90 millones de dólares que frente a un déficit de 500 millones anual no nos cubre ni el 20%. Entonces, hay que hacer una reforma estructural de este tema. ¿Por dónde debería ir las reformas? Por ejemplo, en el caso del seguro de salud, deberíamos poner algún tipo de copago, ¿no es cierto? Por ejemplo, $1 por cada atención o alguna cosa de esas que se acostumbra en un seguro privado. También debería ser automático el reembolso de los pagos, de los servicios que hace el IES a lo que está cubierto por la ley, que tiene que ser cubierto por alguien, porque no se puede dejar a las personas indefensas en cuanto a su salud, pero si nosotros entregamos, por ejemplo, medicación oncológica y eso tenía que ser cubierto por el ministerio, por el Estado, eso debería ser automático para que el flujo no se altere. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se tienen que regular y se tiene que regular desde un punto de vista técnico y no político. Por ejemplo, en el tema del seguro de invalidez, vejez y muerte, es ilógico que se pretenda jubilarse con menos años de aportes. Al revés, debería ser más años de aportes porque la esperanza de vida ha subido. Es un tema técnico que a la gente no le gusta oír,
Yo creo que si a nosotros nos dicen se puede jubilar a los 40 años, todos diríamos que sí, es el tema humano, pero desde el punto de vista técnico no podemos acelerar los procesos de jubilación. Yo creo que en jubilación hay mucho que hacer porque el déficit más grande que se tiene actuarialmente es en jubilación. Entonces, esto no depende del consejo directivo, sino depende de las leyes de la asamblea, y yo veo que ahí en la asamblea se prima el concepto político y no un concepto técnico, ¿no? A propósito de lo que usted señala, lastimosamente ese ha sido el incumplimiento. Hay una ley, incluso parte de ello el Tribunal de Garantías Constitucionales en su oportunidad suspendió la vigencia de eso, ley que deviene del 30 de noviembre del 2001 que sigue vigente. Y esa ley, el artículo 186, lo tengo muy presente, economista Cepeda, dice que cada 5 años, de acuerdo a una evaluación, se pudiera hacer el ajuste de la edad de jubilación. Nunca se hizo, guste o no, pero eso dice la ley. Pero aquí hay una serie de incumplimientos de las normas, más allá de la necesidad de actualizar, de cambiar la estructura del Seguro Social ecuatoriano. Exactamente, sí, yo pienso que se está llegando a un punto en el cual se tiene que hacer una mesa de trabajo nacional en la que se entienda este tipo de situaciones. Yo hablaba ayer y me parece que una reunión espectacular que tuve con un grupo de jubilados, que los jubilados mismo, y tengo por escrito esto, me hacían llegar a una serie de inquietudes respecto al tema estructural del Seguro Social, y contrariamente a lo que podría imaginarse uno, ellos decían, miren, los jubilados deberíamos aportar algo para salud, la edad de jubilación debería subir, los jubilados. Entonces, eso como que da esperanza de que si es que se quita el tema político y esto se analiza desde un punto de vista técnico, puede haber una solución para el Seguro Social. Pero si es que esto se ve solamente como se ha ido mirando, de que este es un asunto en el cual se puede ofrecer cosas, y aquí yo le digo, se sigue de alguna forma con esta tendencia. Hay gente que no está vinculada al Seguro Social, pero son políticos y hablan con los sectores, con sectores sociales. Y claro, es lindo ir a una ciudad y ofrecer un hospital de tercer nivel, y el IES le va a hacer, y vayan a hablar con el presidente y vayan de parte de tal persona. Hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, deberíamos, yo les he dicho con mucha sinceridad, primero administremos bien los hospitales que tenemos para luego pensar en crecer. Claro, porque realmente los hospitales están con fallas, ¿no? Claro, además hay que fortalecer el nivel 1, la prevención, no solo los hospitales respetables, por cierto, como el HCAM de tercer nivel, sino la etapa curativa. Pero a propósito de la salud, cuando usted decía el Estado es el responsable efectivamente del tema de enfermedades catastróficas, aquí se hace tabla rasa de todo. La Constitución, artículo 50, dice que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. Otra demagogia de la Constitución de Montecristi del 2008, pero no se cumple. En ese caso, usted decía, economista Cepeda, la deuda del Estado asciende a 4.526 millones de dólares en el Fondo de Salud. Si cuentan con 90 millones de este momento, ¿para cuánto les avanza esto? ¿Semanas, meses? O sea, ¿cómo sostener esto que es muy urgente como el Fondo de Salud? Sí, Miguel, para que un poco las cifras nos vayan cuadrando, la deuda total del gobierno al IES es de 8.300 millones, solamente en salud son 4.526 millones. Es un poco hay que puntualizar porque siempre se habla de una serie de cifras y creo que tenemos que estar de acuerdo al menos en eso. Claro, por eso me remití a la cifra que usted dio, 4.500 en el Fondo de Salud. Ya. Exactamente, no, usted lo dijo muy claramente, sino que yo quería hacer esa acotación porque normalmente diferentes personas que hablan sobre el tema de la deuda hablan de 8.000 millones, hablan de 16.000 millones y hablan hasta de 21.000 millones. Entonces, la deuda que realmente es deuda son los 8.300 millones. Sí, a ver, recuerde que los seguros se alimentan de los aportes mensuales de los
de todos los afiliados. Entonces, esto no quiere decir que si tenemos un fondo de 90 millones nos va a alcanzar para unos días, porque tenemos el ingreso de los aportes que le corresponde al seguro de salud por el porcentaje, que es del 5,16 del total de aportes que se hace por este concepto. Entonces, lo que vamos a tener son baches de liquidez que esperamos que se solucione, porque tenemos reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para solventar este tema. En el presupuesto del Estado de este año hay un valor de $1,000 millones que está destinado para pago de deudas antiguas. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Finanzas para que esos pagos se hagan al Fondo de Salud, porque aquí hay una característica importante, que si nosotros tenemos recursos en otros seguros, por ejemplo el de cesantía, pero no podemos tomar esos recursos para salud. Cada seguro tiene su propio fondo. Entonces, en este caso, si nos pagarían, por ejemplo, los $1,000 millones de la deuda atrasada y eso va a jubilación, no me sirve de nada para salud. Entonces, lo que me tienen que pagar es de salud. Claro. Y en eso estamos, para que no exista el déficit, ¿no? Por eso es bueno para el registro histórico decir lo que el nefasto correísmo, en una de las transitorias en las reformas al COIP, eliminó una disposición que era penalizado quien tome del un fondo para el otro fondo, pero olvidaron reformar el artículo 123 de la ley vigente, en donde se mantiene que no puede tocarse esos fondos. En todo caso, ¿cuánto recibe mensualmente por aportes? Usted decía, varía el fondo de salud, hoy hay 90 millones, pero conforme reciben mes a mes los aportes y va el 5% aproximadamente para salud, conocemos que ha crecido, si se compara el 2021 con el 2020, el número total de afiliados. ¿Cuánto se está recibiendo mensualmente como fines de los aportes que entregan tanto el empleador cuanto el trabajador? A ver, sí, vamos por el tema de los afiliados. Nosotros tenemos actualmente 3,600,000 afiliados, ¿sí? De eso, un buen porcentaje de los afiliados corresponden a lo que son amas de casa y afiliados voluntarios. Esto es importante porque eso de alguna forma hace que el promedio de aportes baje. Nosotros en cada mes recibimos más o menos $700 millones por los aportes en total, y de eso a salud le corresponde el 5%, entonces es más o menos, estamos hablando de 140 millones de 140 millones de dólares, porque es la cuarta parte del total de los aportes. Dentro de ese monto, si hay 3,600,000 afiliados, ¿cuál es la cobertura en salud? Porque aquí también hubo demagogia en el pasado, se incluyó, con todo el respeto que se tiene para menores de 18 años, hijos de afiliados, ¿a cuánto se atiende en salud cuando hay solo 3,600,000 afiliados y hay alrededor de 550,000 jubilados? Exactamente, ese es otro de los problemas grandes que tenemos. Nosotros tenemos 3,6 millones de afiliados y la cobertura de salud alcanza a 9,8 millones de personas. Entonces, se ve una diferencia notoria. Son casi 6 millones de personas que reciben el servicio de salud, pero no contribuyen con sus primas o sus aportes. Claro, es decir, no está financiado. ¿Cómo se atiende sin financiamiento? Exactamente, ese es el tema, y por eso es lo que yo le decía, en las reformas estructurales que hay que hacer a los seguros, ningún seguro, ¿sí? Y entendamos como seguro, porque otra cosa es la protección social, ningún seguro funciona si es que no hay un aporte, ¿sí? Es ilógico pensar de que nosotros hacemos un seguro privado, ¿no es cierto? Pagamos una prima por la esposa, por los hijos, y si nosotros no pagamos la prima por los hijos, no tienen cobertura. Es así de sencillo, porque esto es un tema matemático. No quisiera que se malinterprete el asunto de que
no tienen derecho. Claro que tienen derecho, como usted leyó en la Constitución, pero eso va a la protección social. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que discutir y reformar. Debería haber algún aporte de los menores de 18 años, algún tipo de copago en las atenciones que se hacen, a cierto punto incluso hasta ciertos límites en cuanto al servicio, mejorar. Y también otra cosa que es importante es que, como usted bien mencionó, se debería fortalecer las atenciones de primer nivel, que ahí hay muchísimo dinero y que se va a prestadores privados cuando realmente el nivel de complejidad es bajo y se puede hacer eso en forma rápida por parte del IES, ¿no? Y en eso es uno de los proyectos que estamos trabajando. ¿Cómo está la cartera de morosidad? Usted mencionó en su momento el tema de la Procuraduría del Seguro Social. Y déjeme decirle, porque tengo casos concretos, algún momento ojalá le pueda enseñar, de deudas de empleadores, pero bajas de $100, de $200, qué decir, los grandes deudores, pero no hay eficacia en el cobro de esa morosidad. ¿A cuánto asciende lo que tiene por cobrar y cuál ha sido la eficacia con resultados en el ámbito judicial? Bueno, este es otro problema que encontré. Tenemos una cartera en mora patronal de 1.400 millones de dólares, de la cual hay que depurar porque mucha de esa cartera, más de 800 millones de dólares, corresponde a los autoafiliados, los afiliados individuales que caen en mora, han perdido el trabajo, se han ido, lo que sea, y aquí hay una cosa curiosa que se sigue generando intereses, entonces esa cartera se vuelve irreal. Hay cosas que hay que corregir en ese tema. Hemos trabajado con mucha fuerza en el tema coactivo, que no se le daba mucho interés. Encontré cosas interesantes, como por ejemplo en Guayaquil no se podían emitir los títulos de crédito por alguna extraña razón. Apenas se emitieron los títulos de crédito, los deudores concurrieron y hemos recaudado más de 200 millones de dólares en los últimos 4 meses de esta cartera atrasada. Entonces, es una cifra muy importante. Y acá, igual en las otras ciudades, y aquí en Quito, por ejemplo, estamos ejecutando las coactivas que esperamos que genere un buen flujo de recursos en los próximos meses. Bien, dentro de tanto problema que entendemos le tendrá agobiado al economista Francisco Cepeda, ¿cuál es el plan? Porque aquí hay que afrontar en diferentes campos. Primero está atacando la corrupción, tema de los fondos de pensiones, fondo de salud, etcétera. ¿Cómo están las reuniones de lo que siempre preguntamos al ministro de Finanzas, que no lo hemos visto tanto tiempo, y ojalá responda alguna invitación el economista Simón Cueva? ¿Cómo está para cuadrar la deuda entre el Estado, el Ministerio de Finanzas y el Seguro Social y la fluidez en los pagos? ¿Cómo está esa comisión? Bueno, yo creo que está avanzando a un ritmo lento. Vamos a acelerar esto. El día de mañana tengo una reunión muy importante con Simón Cueva porque es imperativo que encontremos una solución para el pago de la deuda de salud. Yo tengo buenas expectativas en ese asunto. Esto ha estado durante 20 años empantanado en diferentes temas legales y todo, pero creo que hay que darle celeridad a esto. Creo que es importante mencionar también que en el mes de enero el Ministerio de Finanzas nos hizo una transferencia de 166.8 millones de dólares correspondientes a pagos del Fondo de Pensiones. Entonces, nosotros entendemos la posición que tiene Finanzas, pero estamos conscientes y estamos seguros de que vamos a ir avanzando en este rubro. Dentro de los temas estratégicos, el tema de la corrupción es uno de ellos, y otro tema importantísimo es el manejo y cobro de la deuda. Y no solamente el cobro de la deuda, sino ponernos de acuerdo en cómo van a ser los pagos de los servicios que estamos prestando día a día, porque si no, esto se va acumulando y se va haciendo una bola de nieve en el futuro. El otro tema dentro de la salud, tantos problemas, economistas Cepeda, nos podríamos quedar en la mañana,
¿Qué pasa con la entrega de medicamentos? Porque este momento, a propósito del diálogo, recibo mensajes, dicen: el dispensario del IES, del Comité del Pueblo, no están dando medicación. A mi marido le mandaron a comprar, solo le dieron losartán de 100 miligramos para que le parta por la mitad. ¿Cómo proveer de medicamentos? Qué complejo esto. Sí, bueno, a ver, el tema de medicamentos y el tema de salud es un tema muy sensible. Nadie va a entender el proceso que hay atrás o las dificultades que se pueden haber dado, porque el que sufre la falta de medicamentos es el que realmente tiene la percepción real de lo que sucede, ¿no? Lo que le puedo decir, Miguel, es que yo cuando recibí en la institución teníamos un 47% de abastecimiento a nivel nacional y cerramos el año 2021 con un 78% de abastecimiento. Ayer, después de una entrevista, también hice un seguimiento a los diferentes gerentes de los hospitales más grandes y sí me confirman de que hay algunas deficiencias en cuanto al abastecimiento de ciertos medicamentos que van a ser suplidas en estas semanas y que se habían retrasado por que los contratos no habían sido firmados a tiempo. Esto voy a investigar, pero desafortunadamente sí, hay algunos medicamentos que están faltando. Obviamente nosotros, y es lógico, nos vamos a concentrar en lo que está faltando y no en lo que existe. Ayer hablaba con el gerente del hospital Carlos Andrade Marín y me decía que de acuerdo con las cirugías que se está haciendo, o sea, no se está parando ninguna cirugía, se sigue trabajando normalmente, lo que implica que en el tema de insumos estamos abastecidos de alguna forma. Sin embargo, a mí me han llegado algunas inquietudes de los mismos funcionarios del Carlos Andrade Marín de que existe falta de insumos, y esto hay que decirlo claramente, y que se pide a los familiares de que vayan a comprar. Realmente eso es una vergüenza y estoy investigando y he pedido que me haga una auditoría sobre este tema para poder informar a la ciudadanía lo que es, porque nosotros no podemos, y nunca ha sido mi filosofía, dorar la píldora, ¿no? Si no hay insumos y se está pidiendo a las personas que salgan a comprar, eso no es lo correcto. Claro. Y hay que tomar las medidas para que eso se acabe. Yo ayer hablé con ellos y les dije que hay un sistema que son las ínfimas, que son compras pequeñas en relación al volumen del hospital, pero que a través de ínfimas deberíamos comprar esos insumos para que no se moleste a la gente con esa situación. Creo que yo que he trabajado mucho tiempo en hospitales sé lo delicada que es la salud y la psicología del paciente y del familiar, como para estar preocupado en ese momento que va a entrar a una cirugía, de salir corriendo a una farmacia a buscar un insumo que debería tener el hospital. Yo entiendo perfectamente eso y tenemos que corregir. Economista Cepeda, aquí quizás entre las tantas inquietudes que nos asalta, o es falta de gestión administrativa ahora que manejan cada uno de los gerentes, o simplemente falta de recursos económicos, o se combinan las dos cosas, porque lastimosamente hay que romper ese círculo vicioso. Se quejan los afiliados, los que necesitan medicamentos, y a veces la autoridad en el hospital, en la unidad hospitalaria, dice: no, sí hay. Es decir, ¿cómo lograr que se supere con una buena gestión administrativa y también con los recursos? En este caso, yo le puedo decir, Miguel, que no es falta de recursos, porque estamos al inicio del año y usted entiende que este es un tema de presupuesto anual. Entendería si estuviéramos en agosto, septiembre, de que no hay presupuesto y alguna cosa de esas, pero yo ayer tenía una reunión muy fuerte con los gerentes de los hospitales, porque no me pueden venir a decir que no hay recursos. O sea, eso es absurdo. Entonces es mala gestión administrativa, mala gestión administrativa. Exactamente es así, y en eso estamos, porque tiene que ser corregido eso y no puede darse que no se tengan los insumos y las compras que son necesarias para la operación de un hospital, ¿no? Y mientras combate usted la corrupción, busca que se provea de medicamentos, tantos problemas que tiene
Mientras tanto, ¿qué pasa con la reforma integral y estructural? ¿Va a haber el momento a través del diálogo de lograr establecer esta reforma que urgentemente demanda el país? Yo creo que es necesario. Creo que los modelos de seguridad social en el mundo tienen que ser revisados y acá no es la excepción. Usted bien menciona incumplimientos a los cálculos de los aportes, de, de las pensiones y todo ese tipo de cosas. Estamos en un punto en el cual es necesario que la comunidad trate de cambiar esto, ¿no? De parte del IES, nosotros vamos a hacer una propuesta con los cambios que sugerimos, que son los fundamentales para hacer de este instituto algo sostenible. Hay que entender que esto pasa por la asamblea. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no subes cualquier cosa, ¿no? Digamos, los años de aporte o el porcentaje para los aportes o cualquier situación de esa. O la edad de jubilación. Incapacidad, claro. La edad de jubilación, la forma de cálculo de las pensiones, etcétera, que todas tienen algunos errores importantes. Pero eso no es competencia del Consejo Directivo del IES. Eso es un tema legal. Si es que la Asamblea... Pero en el tema de la edad, como le cité, economista CP, del artículo 186, haga revisar a la Procuraduría, habla desde el 2001, no nos guste, eso es otra cosa, pero pudiera causar un impacto hacia afuera. Cada 5 años hay que revisar, dice, de acuerdo a las estadísticas y la realidad, revisar la edad de jubilación. Sí, ese es un tema que Procuraduría hizo un informe e indica que nosotros podríamos presentar como un pedido, pero no depende de nosotros. Ya. De todas maneras, voy a revisar nuevamente el tema a ver si es que hay alguna salida legal, porque si es que está en competencia nuestra, lo haremos, ¿no? Claro. Vea, no tiene idea, economista Cepeda, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Tengo muchos mensajes ahí. Otro ciudadano que dice, también están atrasados en el agendamiento para las tomografías. Dicen que van a llamar y hay que esperar más de 2 meses, que les llamarán el momento menos pensado. Es decir, esto puede ser a fines de año o en 6 meses. Sí, a ver, un poco creo que hay que planificar mejor esto. La salud se planifica normalmente en los hospitales pensando en 5 años al menos. El crecimiento que hemos tenido en la demanda luego del COVID ha sido muy importante y no ha habido un programa de crecimiento también en los servicios, ¿no? Por ejemplo, el tema de tomografía cada vez es más solicitado por los médicos especialistas. Entonces, hay que pensar en que a lo mejor se necesita más equipos de tomografía o equipos más modernos. Hemos hecho algunos cambios de estos equipos, por ejemplo, en Cuenca, en Riobamba, estamos haciendo en Loja, y sí, definitivamente la demanda está desbordando, ¿no? Claro, en definitiva, habiendo tantos frentes en los que trabajar, ¿cuánto le acompañan los representantes en el Consejo Directivo de los trabajadores y los empleadores? Incluso el de los empleadores es suplente frente a quien, como Felipe Pesos, pasó más del tiempo de su periodo, y también se restableció al representante de los trabajadores. ¿Cuánto le acompañan para que estén en este trabajo arduo que usted está haciendo? Bueno, a ver, el tema del Consejo Directivo, lo que creo que es importante también mencionar es que yo he recibido a diferentes grupos sociales que están pidiendo que se convoque a elecciones, porque estos vocales ya tienen más de 12 años en sus funciones y creo que han contemplado el pasar del IES sin mucha acción, ¿no? Ahora yo les veo a uno de los vocales bastante activo pidiendo información a la dirección general y cosas de esas, de cosas que él debía haber parado en su época, ¿no? Claro, hay corresponsabilidad. Perdóneme, lo digo a título personal. Los empleadores y los trabajadores, le hemos dicho de frente a los dirigentes de las cámaras y de los trabajadores,
no están bien representadas, con todo el respeto, más allá de los nombres y apellidos. A ellos hay que decirles que exhiban los resultados, no justificativos, quejas, trabajo intenso, críticas ni diagnósticos, sino resultados de qué están haciendo por los empleadores y por los trabajadores. Economista Cepeda. Sí, efectivamente. Por ejemplo, lo que yo le mencionaba hace un momento, cómo es posible que, el Consejo Directivo tiene, de acuerdo con la ley, tiene en su punto número 1, fiscalizar, ¿no es cierto? Creo que esa es una labor que veo que se ha hecho muy poco realmente. No es entendible que apenas yo llegue en 4 meses y medio, se haya puesto las denuncias a la fiscalía que realmente dormían en los escritorios de los funcionarios acá. Creo que hasta por responsabilidad moral, si es que estamos oyendo de que hay casos de corrupción, algo tenían que haber hecho, ¿no? Impulsar las denuncias que ya se conocían, revisar contratos. Por ejemplo, yo me encuentro con contratos que se siguen pagando mediante el mecanismo de convenio de pago, lo cual debe ser objetado por la Contraloría General del Estado. No se hacen los cambios de las licitaciones, las subastas para cambiar contratos que han seguido durante muchos años y que no han funcionado adecuadamente. En eso también estamos trabajando. ¿Cómo es posible que se compre a empresas unipersonales medicación? Obviamente estas personas lo que hacen es de intermediarias y es lógico que ganen un concurso en una empresa tan grande. O sea, ese tipo de cosas a mí me dejan muchas dudas y me ha generado algunos roces con ellos, ¿no? Claro. Hay tantos temas que quiero comprometer al economista Francisco Cepeda a volver a hablar la situación del Seguro Social, pero quisiera plantearle una última pregunta por ahora. Para este lunes, para este miércoles de la mañana hay un nuevo plantón nacional de jubilados. ¿Qué les dice a los jubilados frente a problemas complejos? El fondo de pensiones, los recursos no hay como para darles una atención debida en el tema de pensiones jubilares. ¿Qué les dice usted a los jubilados? A ver, yo me he reunido con los señores jubilados con diferentes grupos, que es una cosa también interesante porque de jubilados hay N grupos. Yo he tenido el tiempo, les he dado el tiempo a cada uno de ellos que han solicitado citas. La respuesta que he tenido de ellos ha sido muy favorable. En primer término, los jubilados están pagados al día. Cuando yo vine, había los rumores de que no se iba a pagar, que íbamos a atrasarnos, que en noviembre, que se acababa la plata, en diciembre, etcétera. Los jubilados están pagados al día. Incluso el día lunes, uno de los representantes vino y estaba un poco molesto porque había un afiche que nosotros pusimos en el que demostrábamos que la pensión promedio de los jubilados del Ecuador es más alta que la de Uruguay, que la de Colombia, que la de Chile, perdón, y que es, bueno, es la realidad. Entonces, yo no creo que el plantón tenga mucho éxito. Creo que hay un manejo de ciertos personajes políticos que están manipulando este tipo de acciones con fines, digamos, personales, ¿no? Habría que ver quién está atrás de esos movimientos. He sido claro con la prensa, con los diferentes grupos sociales. El Fondo de Salud no está bien. Si yo sería una persona irresponsable, mire, el fondo de jubilación, perdón, tranquilamente dura 3 a 4 años. ¿Ok? Entonces, yo de aquí a un año ya no estaré. ¿Ok? Entonces, yo no tendría por qué estar preocupado de que esto se haga una reforma estructural. Pero yo no soy político, yo soy una persona responsable. El fondo tiene que tener un horizonte de vida de 40 años. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer los plantones y marchas, yo les he invitado a que hagan mesas de trabajo para que se estructure una propuesta que haga sostenible este fondo y que se renuncie de alguna forma a ciertas pretensiones que se vuelven ilógicas dado el tema financiero.
Yo les decía ayer a este grupo de jubilados que realmente me sorprendió por su claridad en las cosas. Mire, ¿a quién no le gustaría decir, bueno, vamos a subir la pensión mínima para un jubilado va a ser $1,000 y la máxima no tiene tope? Bueno, o sea, maravilla, ¿no? Pero, ¿qué tan financiable es eso? Claro, tiene También que estar financiado. hay que entender, ¿sí?, que, por ejemplo, debería también tener un límite frente al PIB del aporte que tiene que hacer el Estado a los jubilados, porque eso, o sea, yo completo el valor que sea del 40%, me parece que es una barbaridad. Claro. O sea, por eso es lo que, al no haber esas restricciones, entonces, claro, todo esto se dispara y la gente pide cosas y realmente no entiende que un tema de pensiones, claro, la mensualidad que va a recibir es en función de los ingresos que hizo al fondo. Así es. Entonces, hay que aterrizar en la realidad. Sí. Hay que aterrizar en la realidad, o sea, porque si no, esto se va a destrozar, ¿no? Y necesitamos que la prensa, que los políticos, los jubilados, los afiliados, los actuarios, o sea, claro, participen en esto, claro, pero con propuestas que sean técnicas, ¿no? Y viables, o sea, sí, así es. Y viables, claro. Bien, quiero agradecer la atención al presidente del Consejo Directivo del IES, delegado del Ejecutivo, el economista Francisco Cepeda, por abordar estos temas. Se nos quedan en agenda muchísimos, pero le comprometemos a seguir hablando porque el tema del seguro social es muy importante para el país. Francisco, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, a las órdenes cuando usted requiera. Muchas gracias. Buscando la verdad. Aquí cerramos la revista de Opinión Democracia. Este miércoles les deseamos un feliz día. Les recomendamos, por favor, ya viene el show de la papaya. Muy buen día. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy.